Aquí. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al CARI. Esta es una reunión del Grupo de Trabajo sobre Políticas Digitales y Ciberespacio. Esta reunión es parte de un ciclo que estamos llevando a cabo a los efectos de ver que al final de este ciclo podamos tener una propuesta de agenda digital para la próxima administración. Obviamente partimos de las agendas digitales de administraciones pasadas y construimos sobre lo construido, ¿no? Hoy tenemos el gusto de hablar, de escuchar a distinguidos profesionales sobre el tema de la inteligencia artificial en la justicia. Yo le voy a pasar la palabra al doctor José María Trillo para que presente a los disertantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, embajador Morelli. Aquí estamos, en primer lugar quiero hacer una pequeña referencia al día de hoy, ¿no es cierto? El 17 de mayo, el Día de Internet, que nos concierne a todos, sobre todo los que estamos en estos temas, y que es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006, siguiendo, digamos, convirtiendo esa fecha que ya existía como el Día de las Comunicaciones, desde el siglo XIX, y que ha pasado a ser, se conoce hoy en día como el Día Mundial de Internet. Es importante porque Internet es importante y sobre todo es muy importante en nuestras vidas hoy en día y ha transformado prácticamente la cultura de la sociedad de una manera notable, ¿no es cierto? No podemos dudarlo. Dentro de ese contexto, obviamente, están los progresos que se van realizando, uno de los cuales en estos momentos es de la inteligencia artificial, de la que tanto se habla y tanto oímos prácticamente todos los días algo en los medios, en la televisión, en los diarios, y evidentemente por un lado sorprende, por el otro lado entusiasma, y por el otro lado también a algunos los asusta, ¿no es cierto?, lo que pueda suceder con tanto avance tecnológico. Posiblemente todo se dimensione a medida que va evolucionando el tema, como sucede siempre, y mientras tanto lo que sí podemos hacer es ir avanzando en el conocimiento, en ver los aspectos en los que se puede aplicar y de qué manera todo esto puede significar un nuevo avance en materia, en esto que la tecnología ayude a la gente a vivir mejor. Es un tema que van a desarrollar tres panelistas distinguidos que estamos hoy en día, a quienes les agradecemos mucho la presencia. Y luego haremos un espacio para preguntas y comentarios en donde todos verán de volcar las inquietudes que le produzca este encuentro. Los tres panelistas que tenemos, profesores, a quienes, repito, mucho le agradecemos su presencia, son el doctor Patricio Amadeo Yetrangolo, que es abogado de la Universidad Argentina de la Empresa, magíster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Dirección de Empresas del UADE, director de la carrera de abogacía y responsable de la licenciatura en Criminología y Ciberdelitos de la Universidad Argentina de la Empresa. El tema que va a tratar el doctor Yetrangolo es la inteligencia artificial y su impacto en la enseñanza del derecho. Así es. Bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Asamblea del CARI. Es un honor también para mí compartir con tan destacados expositores este panel. Y como bien remitía acá el presentador, voy a hablar de la inteligencia artificial y su utilización en la educación. Siguiente, por favor. Para hablar un poco de ello nos tenemos que ubicar que aproximadamente en el 2016 inició una nueva etapa llamada la cuarta revolución industrial, en la que avances como la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la computación, el Internet de las cosas. Bueno, todos estos avances produjeron un importante cambio en un significativo número de sectores, en el cual el sector legal y el sector educativo no es ajeno.
Como bien venimos hablando, la inteligencia artificial ha revolucionado muchas áreas de nuestra vida. La educación no es la excepción, desde chatbots educativos hasta plataformas de aprendizaje. La inteligencia artificial ha abierto un mundo de posibilidades en el ámbito educativo. Cuando hablamos en el ámbito educativo, también... Dije lo que es la mentira. Perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí no está, Julio. Ahí estamos. No nos podemos olvidar lo que es la Big Data, que hoy ya muchos consideran que es la nueva moneda de cambio, ¿no? Este importante bloque de datos que hoy se está manejando y que llega a tener un número significativo que se maneja dentro de lo que es la actividad. Bueno, esto aborda también los riesgos que puede implicar esta actividad. Primero, tenemos que preparar a los actores de la educación. Cuando hablo de actores, no solo hablo de estudiantes, sino docentes, autoridades, para prepararlos en esta educación digital. No es menor también la privacidad de su información personal, evitar los sesgos y por otro lado también los temores que tienen los formadores, los docentes frente a la utilización de la inteligencia artificial. Es importante destacar que los beneficios de la inteligencia artificial ha aportado un número significativo a los estudiantes para acceder a distintas soluciones. Hoy por hoy, un estudiante, un docente puede acceder de forma inmediata, instantánea, a sus preguntas las 24 horas del día, ya sea búsqueda de jurisprudencia, automatización de contratos, gestión inteligente de sociedades. La siguiente presentación, por favor. Nosotros, por ejemplo, de la Universidad Argentina de la Empresa, este año inauguramos un laboratorio de Derecho, el LOLAB, donde nos pareció muy importante la siguiente, por favor. Involucrar a otros actores en este proceso de educación. En este proceso incorporamos a empresas, incorporamos a graduados, ya que estos graduados, en el momento de capacitarse formalmente, no tuvieron la oportunidad de tener este tipo de formación. En la siguiente, por favor. Estas herramientas van desde distintos tipos de sistemas donde el alumnado y mismo el cuerpo docente pueden acceder en forma inmediata a jurisprudencia. Inclusive algunas de ellas se lograron aplicar en el WhatsApp. Hoy, por ejemplo, la herramienta de Sherlock Legal, cuando uno la baja en el celular, puede acceder en forma inmediata con un lenguaje simple y llano, haciendo referencia a la búsqueda con un gran grado de asertividad a la jurisprudencia más actual en cuanto a la consulta. Otra también empresa que nos está ayudando en la formación de nuestros alumnos es ISEM, es una empresa que brinda servicios de automatización de contratos y también tiene un gran avance en lo que es negociación. Brevity también es otra empresa que nos ayuda en la sistematización de toda la actividad societaria. Bueno, y ya las conocidas como Thomson y Lex, más que nada en lo que es automatización y simplificación de escritos. Bueno, estas herramientas hoy en día ya son utilizadas en forma cotidiana, como veníamos hablando, nos ayudan también a disminuir tareas rutinarias, tanto como a los alumnos y a los futuros profesionales, porque estas herramientas van a ser utilizadas en el día a día de su gestión. Por otro lado, también a las instituciones, estas herramientas de inteligencia artificial, los chatbots, nos permiten manejar grandes volúmenes de información. Nos permiten simplificar a las instituciones
cómo planificar desde la programación, los cursos. Nos ayuda también en la gestión cotidiana de los alumnos en temas administrativos, cotidianos y que a veces para ellos son tediosos. Y esta simplificación en trámites administrativos también ha generado una disminución en el tiempo de estas tareas que les llevaba al alumnado, significando un aumento en la retención y a futuro en la graduación de los mismos. Como veníamos hablando, esto también significa un desafío ético para el uso de estas herramientas. Nos tenemos que presentar la siguiente, por favor. ¿Cómo garantizamos la privacidad de estos datos? ¿Cómo utilizamos estos algoritmos para la toma de las decisiones? Por otro lado, también debemos preguntarnos, ¿nosotros podemos controlar todo lo que hace el alumno con esta tecnología? ¿Podemos controlar cómo arriba el resultado de sus trabajos por medio de la herramienta de la inteligencia artificial? Y la respuesta creo que no. ¿Es la solución prohibir estas herramientas en el ámbito educativo? Yo, a mi humilde parecer, entiendo que aún se están descubriendo en este sector la utilización de estos potenciales y prohibirla a priori para mí sería una solución no acertada. Varias universidades, por nombrar algunas de ellas, ya prohibieron el uso de esta tecnología. Por nombrar algunas de las más tradicionales, Oxford, Cambridge, pero bueno, entiendo que mismo, a mi humilde parecer, no es una solución. Una solución sería buscar, como recién hablamos con el colega, soluciones para incorporarlos, tratar de evitar las respuestas que los chats pueden arrojarle a los alumnos, o también tener otros sistemas de evaluación. Aquí era muy simple porque el docente en el ámbito de la universidad, encargado de un trabajo, una monografía, el alumno la confeccionaba, la entregaba, el docente se llevaba ese trabajo, realizaba las correcciones y por último lo evaluaba. Ahora, ¿yo puedo detectar si el alumno utilizó alguna de estas herramientas? Creo que no. La respuesta entiendo que no va a ser posible detectar. Otro interrogante ¿es importante saber cómo el alumno arribó a ese resultado, a ese trabajo? Y ahí ya tengo dudas, porque cuando uno encarga en el marco de una actividad educativa, un trabajo, una monografía, una tesis, el alumno tiene que tener una elaboración, tiene que hacer una investigación, una interpretación y una conclusión. Ahí también tendremos que indagar, buscar nuevos sistemas de evaluación, porque más allá si el alumno utilizó o no para apoyarse en el resultado de su trabajo en estas herramientas, si pudo defender ese trabajo, si el resultado de ese proceso fue positivo porque ante, por ejemplo, una evaluación oral, pudo defender con sólidos fundamentos ese trabajo, ahí ya tengo, de nuevo, dudas para saber si es o no beneficioso utilizar esta herramienta. Pero bueno, invocando acá a una psicóloga de la Universidad de Harvard, Ellen Largen, nos dice que no podemos resolver problemas de hoy con las soluciones de ayer. La siguiente, por favor. Como veníamos hablando, también la inteligencia artificial en la educación fue incorporada porque también es parte de la sociedad. Muchas personas están entusiasmadas con la posibilidad que ofrecen las herramientas, otras son más reticentes, pero bueno, en el sector educativo, sobre todo en el ámbito docente, como en todo ámbito laboral, existe cierto temor que puedan ser reemplazados los docentes o diezmadas sus horas
por la utilización de estas herramientas. Yo creo que no es así, que justamente nos va a ayudar y colaborar con tareas repetitivas, rutinarias. Lo mismo que va a suceder con el ejercicio de la profesión. Seguramente estas herramientas nos van a ayudar para democratizar el acceso de las personas al servicio de los abogados y estos profesionales, así como los docentes, sacarse de encima de estas tareas rutinarias que muchas veces nos llevaban mucho tiempo. Por otro lado, también no hay que olvidarse de que estas habilidades o competencias, en principio, los abogados tenían que tener sólidos conocimientos legales, jurisprudencia, después fuimos avanzando, se fueron agregando distintas habilidades como estas que son las de conocimiento de herramientas tecnológicas, que sin ellas obviamente vamos a estar fuera del mercado laboral. Pero hoy por hoy también, hubo también apalancado un cambio que produjo la pandemia, son imprescindibles las habilidades blandas, los soft skills. Así que sumado a toda la formación formal que tuvimos durante nuestra carrera, a estas habilidades también duras, como puede ser conocimiento de la tecnología, también son necesarias estas habilidades blandas. Hoy por hoy el mercado legal, nosotros también involucramos en lo que es las estrategias de la carrera, un consejo asesor donde participamos a distintos actores, socios de estudios, jefes de legales de empresas corporativas, académicos. Hoy por hoy tienen una gran preocupación respecto a los profesionales que se están iniciando en la carrera de abogados, que son estas habilidades blandas, ¿no? Que son hoy casi en día más solicitadas que las habilidades duras, ¿no? Estas son la empatía, las actitudes sociales, actitudes resolutivas y de comportamiento que permiten complementar estas aptitudes que tiene que tener el abogado. En la siguiente, por favor. En resumen, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para mejorar la educación, pero también no nos podemos olvidar de estas habilidades blandas, de estos desafíos éticos que son tan importantes en la actividad, ¿no? Creo que el día de ayer uno de los creadores de estos chats tan famosos hizo una exposición en el Senado de Estados Unidos, hizo mucho hincapié y alertó a los legisladores respecto a las regulaciones que vamos a tener que tener para la aplicación de estas herramientas. No hizo digamos, una evaluación apocalíptica, pero dijo que hay que regularlo porque si no los riesgos van a ser muy grandes. Así que bueno, en forma de conclusión, es un desafío, hay que incorporarlo de manera cuidadosa, evitando estos sesgos, evitando el uso de la inteligencia artificial de manera indiscriminada, haciendo este balance del nuevo abogado de la era digital, donde no solo tenga estos conocimientos duros, sino también estas competencias blandas. Así solo podremos aprovechar este potencial, la siguiente por favor, que pueden introducir la inteligencia artificial. Esto entendemos desde la universidad que no va a ser una rivalidad entre abogados, robots, abogados, inteligencia artificial, siguiente por favor, sino también que va a ser un complemento, un trabajo en equipo. Siguiente, y bueno, desde ya muchas gracias, espero que mi aporte haya contribuido algo para la actividad. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente muy interesante. Y
un aporte importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora va a tocar el turno a la doctora Joana Caterina Falvieiro, que va a hablar sobre el aceleracionismo de la inteligencia artificial sobre la justicia, necesidad de estudio de sus efectos e impactos de alta criticidad frente a la imposición de paradigmas de descontrol. Creí que la voy a presentar, doctor. Vamos a mencionar. Viste que la doctora Falvieiro es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance ciberseguridad y ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del curso de extensión de posgrado, actualización en la Ley de Protección de Datos Personales y su reforma en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, profesora adjunta de Contratos Civiles y Comerciales de la carrera de Abogacía Franco-Argentina de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, directora de posgrado en Derecho Informático Avanzado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptología y seguridad teleinformática y maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia de Derecho en el ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, directora de Falvieiro Attorney at Law, autora de 4 libros, entre ellos Protección de Datos Personales, El Derecho al Anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de post-privaticidad, disertante nacional e internacional. Doctora. Muchísimas gracias por la generosa presentación y agradezco también, además del Cari, a la doctora Martina Rojo de la Universidad de El Salvador. Desde ya, bueno, siempre agradecida por tus convocatorias, Martina, y el honor que me da estar en representación de la Universidad de El Salvador y de la Facultad de Ciencias Jurídicas en este encuentro. Sobre la temática que nos convoca en el día de hoy de lo que es utilización, la aplicación, el debate en torno al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia, titulé la presentación y lo que voy a comentarles en el día de hoy sobre la temática del aceleracionismo, de la utilización de esta técnica sobre un nuevo campo, un nuevo mercado que se abre de manera implacable de una industria que se ha caracterizado, por lo menos en lo que va de la última década, de no tener reparos éticos respecto de las aplicaciones y las deformaciones de uso y sustituciones de orden disciplinar. Entonces, antes que nada, por lo menos sentar una posición que sería la obligación que tenemos hoy en día como operadores jurídicos del derecho de tomar posición respecto de esta temática y dejar de ser observadores del avasallamiento de las competencias jurídicas que vamos a seguir necesitando ejercer, obviamente prescindiendo de estos riesgos de carácter tecnológicos dimensionados, que la industria no se encarga de señalar con la seriedad y con la propiedad que merecen. Y sobre todo por el efecto expansivo del impacto que tiene en áreas absolutamente críticas en las que se ponen en juego derechos humanos fundamentales con daños e impactos de orden irreversible, impalpables y hasta indetectables. Entonces, veamos un poco a continuación lo que nosotros tenemos que comprender de base, que es qué es la inteligencia artificial para no pecar de ese ilusionismo tecnoreduccionista detrás de lo mágico que nos puede ofrecer la inteligencia artificial, más que ser lo que es una herramienta, una técnica de procesamiento de datos de alto impacto, alta criticidad, alto riesgo, que sirve para realizar una parametrización analítica mucho más exponencial, más rápida, más acelerada, no por ello más eficiente en cuanto a la calidad y uniformidad de los resultados, y por otra parte que sirve para la detección acelerada de patrones, la optimización del perfilamiento y otras cuestiones. Entendemos primero que el desarrollo de estas técnicas que han ido avanzando en esta era de datos, de lo que es la derivación del uso de Big Data, de Machine Learning, o sea, toda la familia de la inteligencia artificial, o sea, las dos caras de Big Data, Data Mining,
Después, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos avanzando en lo que sería Machine Learning y Deep Learning en términos generales, muy lejos de lo que se entiende por inteligencia artificial fuerte. Estamos hablando de una herramienta que hace uso de algoritmos y de parámetros que justamente se programan en la herramienta para que la misma obviamente sirva. Ahora tenemos que entender lo siguiente, el que de forma unilateral domina la programación de la herramienta, tiene la capacidad de modular los resultados que después la herramienta tiene capacidad de extraer. Entonces, pensemos lo siguiente, si alguien de alguna forma modula esa herramienta de algún modo para que el resultado sea tendencioso en favor de un determinado tipo de sesgo, de esa manera ya ahí tenemos una forma de materialización del daño. ¿Por qué? Porque quien domina el código domina el resultado de la herramienta. O sea, pensemos desde la perspectiva de qué es lo que va a hacer la herramienta. La herramienta no va a tener capacidad de solucionar la ecuación de explicabilidad en pos del usuario corriente. Esto significa que si nosotros utilizamos inteligencia artificial en la justicia para elaboración automatizada en el caso de una sentencia, vamos a tener a alguien que programe dicha herramienta, que coloque determinados parámetros para que la herramienta haga uso y que se fije en esos parámetros y que de esa manera nos arroje un resultado que va a ser no explicable y que funciona y opera con una caja negra. O llámenle blanca explicable, pero va a ser exactamente lo mismo. En el fondo es muy opaca para cualquier operador. Por otra parte, no va a ser auditable por nadie de los que están debajo de esa capa de programación. Por lo tanto, el que maneja y monopoliza el código es el único que va a tener capacidad de saber específicamente lo que puede llegar a realizar la herramienta, aún de manera parcial, porque no va a tener capacidad de probar todos los posibles resultados, todas las posibles permutaciones combinatorias que va a tener el resultado de la herramienta. Además de eso, tenemos un problema que es irreductible de la herramienta. La inteligencia artificial tiene sesgo. El sesgo no se puede extraer científicamente. Podemos modularlo, podemos morigerarlo artificialmente, lo que sin perjuicio de lo cual requiere recursos intelectuales, o sea, no se puede morigerar el sesgo de manera automática, tampoco es irreductible y tampoco es tan palpable y obvio como muchas veces se lo cataloga. O sea, la idea de nosotros dominar el sesgo algorítmico de manera exógena de la herramienta es una ilusión, porque nosotros podemos dominar lo que nosotros entendemos como sesgo que es palpable, un sesgo evidente. Pero no podemos morigerar, por ejemplo, el sesgo recursivo, no podemos morigerar el sesgo que surge de la utilización de la herramienta en contextos de aplicación diversos a los cuales fue programado, o con el uso de la herramienta para sujetos para los cuales la misma no fue programada, y los sesgos naturales que surgen de la utilización, del entrenamiento de la herramienta, a través de set de datos. Y por lo tanto es imposible, es irreductible el sesgo. O sea, nosotros podemos morigerar aquellas entidades que nosotros reconocemos como discriminatorias o no podemos nunca controlar aquellas entidades que van a devenir en discriminatorias en los años venideros. Y por otra parte, la herramienta, para su funcionamiento, necesita circularmente alimentarse de cada vez más datos para perfeccionar su uso. El problema que tenemos es que de la mayoría de los datos que nosotros disponemos siempre son datos de orden histórico. Y cuanto más histórico el dato, mayor presencia del sesgo. Por lo tanto, tiene un efecto multiplicador del sesgo, la herramienta en sí mismo, de manera tal que muy lejos de conseguir la igualdad que nos promete, ¿no?, la mayor aplicación equitativa de parámetros, en realidad no se ecualiza en la temática de la discriminación. Todos vamos a ser uniformemente discriminados por la herramienta con los mismos parámetros discriminatorios que tiene. Ahora pensemos en el efecto expansivo de daños en el ámbito judicial, específicamente, cuando utilicemos una herramienta que tenga un defecto de programación. Caso típico, el descubrimiento de un bug, el descubrimiento de una vulnerabilidad, el descubrimiento de una falla de programación. La primera pregunta que nos surge en ese contexto es, ¿y qué hacemos una vez que descubrimos esa falla? ¿Vamos a volver a hacer la sensibilidad jurídica que ello implica? Ahora ya no, un par de sentencias. Una vez miles o cientos de miles de sentencias. ¿Vamos a volver atrás todos y cada uno de esos decisorios? Lo otro, ¿quién realiza las auditorías en materia de seguridad, en materia de estudio de impactos, en materia de datos personales?
de la utilización de esas herramientas. Lo va a realizar quien impulsa justamente la aplicación de la herramienta, quien impulsa el diseño de la herramienta. Después también no entremos en otro tema que sería generar un sistema circular de auditorías de ese tipo de sistemas, en los cuales quien resulta auditor tiene alguna suerte de conflicto de interés con el resultado que se pudiera obtener potencialmente con ese resultado de auditoría. Por lo tanto, darle al propio sistema judicial la capacidad de auditar tampoco sería adecuada si es que el sistema judicial es el que impulsa la aplicación de la herramienta. Tampoco a nivel vertical gobierno, porque si sería el Poder Ejecutivo, en el caso tendríamos el Poder Ejecutivo cruzándose con el Poder Judicial. Tampoco sería conveniente. Por lo tanto, ahí estamos en un dilema muy difícil de resolver en torno a lo que podría ser un sistema de pseudo prueba diabólica de la autorización del algoritmo, entre comillas, unilateralmente bendecido por alguna suerte de autoridad en datos, que funcionara de manera perfecta y contra el cual nadie pudiera quejarse. Pensemos que de la mano de esto, las leyes de protección de datos personales pueden también disponer otros mecanismos cerrojos por los cuales los individuos, ciudadanos, justiciales no se van a poder defender de las decisiones cegadas o de las decisiones mañosamente manipuladas de forma totalmente descontrolada, en función de que vamos a tener una autoridad de aplicación que va a reconocer en materia de protección de datos personales el derecho a no ser perfilado, a excepción de determinadas situaciones entre las cuales va a estar la autorización legal para la utilización de estas herramientas. Motivo por el cual ese derecho a no ser perfilado o no ser objeto de toma de decisiones automatizadas no sería operativo en la realidad respecto, ¿no?, de los individuos. Así que tenemos un gravísimo peligro respecto de cuál es la limitante de lo que puede hacer el individuo para defenderse y controlar la aplicación de herramientas de este tipo. Y por otra parte, si realmente los operadores jurídicos del derecho están capacitados también para ellos controlar la calidad de los resultados. De vuelta, vayamos a pensar en cómo funcionan y operan las herramientas de inteligencia artificial. En el caso, centrémonos en ¿para qué sirven? Yo les había comentado este tema de la detección acelerada de patrones. Funcionan de manera, avanzada, como si fuera un mecanismo automatizado de entrenamiento de datos, mucho más acelerado, y que sirve de manera como se utiliza vulgarmente un buscador. En términos generales, el área de back office, de la automatización de tareas rutinarias, repetitivas, sin sustancia desde la perspectiva de lo crítico, siempre ha sido tecnificado y no está mal que así sea. Es decir, si nosotros utilizamos un proceso de back office un poco más avanzado, con técnicas más avanzadas de procesamiento de datos, no habría ningún problema, siempre y cuando sigamos estando en el back office. Ahora, cuando pasamos a la parte de las sentencias y cuando pasamos al tratamiento de derechos, ahí tenemos una capacidad de afectación tremenda de riesgo que no podemos conmensurar ni siquiera manejar con las herramientas actuales que tenemos. Por lo tanto, para la elaboración, imaginemos de una sentencia. En términos generales, lo que uno procesa es información. En el caso de los seres humanos, procesamos información finita, pero más allá de procesar información finita, lo hacemos con sensibilidad, contexto, y tenemos una capacidad de mutar nuestro criterio con el paso del tiempo. La herramienta no lo tiene, por lo tanto la herramienta lo que va a seguir haciendo es agravando y perfeccionando su criterio de aplicación. O sea, practica una decisión y luego reitera el mejor camino que le lleva a tomar esa decisión con ese mismo camino que ya repitió una vez. Piénsenlo, aprovechamiento de economía de escala. La herramienta es automatizada, por lo tanto, lo que ya probó como exitoso, lo va a replicar hasta el infinito. Dicho esto, si de golpe empezamos a ignorar precedentes, si de golpe empezamos a ignorar trozos de la realidad en esa automatización para realizar esos resúmenes automatizados, para llevar ese camino de la réplica de la decisión de manera perfecta, vamos a empezar a ignorar pedazos de precedentes, de manera que ni siquiera vamos a tener capacidad de detección de las porciones de realidad que vamos a seguir ignorando a futuro. Por tanto, la pérdida de capacidad de pensamiento histórico sobre el análisis de cuestiones que podrían haber sido reconocidas, las perdemos de manera absoluta. Y todo esto porque nadie, menos hasta el momento, algunos países obviamente que se están dando cuenta de los peligros que tiene esto en materia de protección de datos y respecto de la discrecionalidad de la manipulación de este tipo de herramientas,
se dan cuenta que la herramienta funciona, por lo menos de manera equilibrada, si respetamos ese equilibrio homeostático del Mago de Oz. O sea, nadie sacuda, ¿no?, la cortina que esconde el Mago de Oz, porque detrás de esta herramienta de buscadores, de combinatorias infinitas, ¿qué tenemos? Del otro lado, toda otra industria que se llama la industria del tagueo. Para que el buscador nos traiga resultados, piense de la inteligencia artificial, cuando nos arma esos textos prehechos, es porque trae trozos que identifica como útiles para el armado de esos textos. Llamémosle sentencia, llamémosle respuesta a un trabajo práctico. La realidad es que ¿cómo trae inteligentemente esos pedazos? No mágicamente al estilo Mago de Oz, que uno dice, bueno, de forma mística la herramienta se da cuenta de lo que es importante y nos trae el resultado, sino que lo hace con la utilización del índice del índice. O sea, tagueadores que del otro lado son seres humanos que realizan etiquetado individual de cosas que presumen como útiles. Entonces, la calidad de la herramienta dependerá de la calidad del tagueador. El problema que tenemos es que del lado de los tagueadores no tenemos 1 millón de doctores en jurisprudencia y doctores en derecho tagueando. Vamos a tener operarios, ¿sí?, planos sobre texto que a su criterio y entender van a señalar como relevantes determinadas áreas y las que desestimen son las que vamos a perder de manera definitiva para siempre. Por lo tanto, la herramienta nos va a traer y nos va a armar esos resultados en función justamente de esos pedacitos que han sido tagueados. La falta de control también sobre los sistemas de tagueo lleva el sesgo de los tagueadores, o sea, toda otra masa de sesgo absolutamente descontrolado que nadie prevé en cuanto a su operatividad. ¿A qué quiero apuntar con esto? No está mal en utilizar herramientas de procesamiento de datos automatizados, como les decía, en back office, para ahorrar los tiempos y los esfuerzos en tareas automatizables, pero está muy mal, por ejemplo, el migrar hacia lo que sería, por ejemplo, el caso de edutainment o utilizar IA directamente en la educación, por el simple hecho de que vamos a tener simuladores de sentencias, no verdaderas sentencias, vamos a tener simulaciones de abogados y simulaciones de doctores en derecho. Piensen en esta utopía. En el doctorado promedio, que cualquiera puede realizar, puede tardar 6 años. Con el uso de herramientas de inteligencia artificial podemos sacar un doctor en el plazo récord de 1 año y medio, que logre simular una defensa de manera competente. Ahora, ¿verdaderamente tuvimos un doctor del otro lado? No. Bien, la cara de todos fue negativa. No, no vamos a obtener verdaderamente un doctor. Vamos a tener a alguien que va a simular de forma competente una defensa con el resumen de aquellos puntos que tiene que defender que le arroja la inteligencia artificial y que con suerte van a coincidir con los que el jurado les va a exigir que defiendan, porque si se encuentra con un jurado que no hace poco sobre esos puntos, absolutamente va a fracasar en su intento de simulación. Entonces, hay que tener cuidado sobre el avance de una industria. Pensémoslo desde la perspectiva de la protección de datos personales. Venimos señalando hasta el hartazgo la cuestión relativa de lo que sería el eye-washing en la era del dataísmo, que es esta idea fantasiosa de que todo pasando por algoritmos y la inteligencia artificial va a ser mejor. No necesariamente va a ser mejor. No podemos subestimar que siempre en la inteligencia artificial la ecuación de la explicabilidad se ha resuelto quitando cantidad y calidad informativa para lograr el asentimiento por parte de los titulares de los datos. Lo cual es muy paternalista, pero por otro lado no resuelve esta temática del libre albedrío respecto de la utilización de la herramienta. Y por otra parte tenemos este problema latente de que es la falta de realización de estudios serios de impacto en materia de protección de datos personales que no se verifican en estos supuestos, y también auditorías serias en materia de seguridad informática y de búsqueda de vulnerabilidades, porque el otro problema pendiente que tenemos es la ciberseguridad. Cuanto más vayamos hacia paradigmas de descontrol en conservación, tratamiento y exposición de datos, vamos a tener riesgos proporcionales. Cuanto más rápido tratemos los datos, cuanta más cantidad de datos trabajemos y cuanta más capacidad de inferencia y relacionamiento tengamos, más riesgos también colaterales vamos a tener en materia de ciberseguridad. Un ejemplo es la asociación fatal que podemos llegar a tener a futuro cuando combinemos inteligencia artificial con paradigmas centralizados de procesamiento de datos y de almacenamiento en data lakes de justicia. O sea, nos expondríamos al riesgo de data breach
de carácter masivo, del orden de billones de registros, y no ya bases de datos que se exfiltran del orden de los cientos de miles de registros. Entonces, antes de avanzar sobre esos riesgos, creo que la postura más sabia emitida por la Organización de las Naciones Unidas en los pasados años respecto de que no podemos seguir postergando la tarea de dimensionar estos riesgos, sobre todo teniendo cuidado con el ingreso y la utilización de estas técnicas riesgosas de procesamiento de datos en áreas críticas en las cuales están en juego derechos humanos fundamentales, porque una vez que se avanza sobre ellos, la pérdida en el campo del derecho puede ser absolutamente crítica. De manera tal que tenemos que establecer firmemente, salir de lo que sería data ethics washing, o sea, salir de la temática del estudio sobre la ética de la inteligencia artificial, la ética de los algoritmos, y enarbolar en serio la bandera regulatoria en materia de protección y privacidad de datos, en reconocimiento de la autodeterminación informativa de los titulares de los datos, en el derecho a no ser perfilado, en el derecho a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas, salir de las guías de recomendaciones éticas que en definitiva convierten en potestativos principios y reglas elementales jurídicas del tratamiento de datos que son firmemente auditables y que por ende, si se incumplen, son sancionables. Entonces, salir del ámbito de la ética, pasar al ámbito de la regulación sobre estas cuestiones y dimensionar que hay ciertas áreas en las cuales no podemos permitir que avance el tecnoreduccionismo y la preventa técnica absolutamente irreflexiva en cuestiones críticas en las cuales las vulneraciones de datos pueden llegar a ser masivas con resultados absolutamente devastadores desde la perspectiva de los juicios. Entonces, inclinarnos en pos de una utilización reflexiva de las técnicas que tenemos en materia de procesamiento de datos, entender que la inteligencia artificial es una más de esas técnicas, que hoy en día está bajo el escrutinio de los sistemas jurídicos más protectorios, sin perjuicio, ¿no?, de estos avances y del hype que existe, ¿no?, de la industria. Lo que sí vemos es que los sistemas que tienen más desarrollada la práctica protectoria en materia de datos personales son los que primero han reaccionado en torno a la regulación de estas cuestiones y también en torno a ciertas cuestiones relativas a la aplicación de principios precautorios, preventivos y de responsabilidad proactiva. Así que desde ya, bueno, les agradezco el espacio y bueno, dejamos con esta idea. Es imprescindible que nosotros realicemos estudios de impacto en la materia con solidez para evitar el avance sobre áreas críticas como recursos. Gracias. Bueno, gracias doctora, excelente y muy ilustrativa su charla. Y vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final, como habíamos quedado, y ahora vamos a la disertación que va a tener el doctor Jorge Vilas Díaz Colodrero sobre inteligencia artificial y derecho, beneficios y riesgos. Regular. El doctor Jorge Vilas Díaz Colodrero es codirector, profesor de la Diplomatura de Gobierno 4.0 y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de Escuela de Gobierno, Universidad Austral, CEO y fundador de DIFOT, Sociedad Anónima. Ha sido consultor y funcionario de varios organismos a nivel nacional e internacional, BID, ONU, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, en temas sobre nuevas tecnologías y políticas públicas. Orador en la Comisión de Ética e Inteligencia Artificial en la Cumbre Latinoamericana de Inteligencia Artificial 2020. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Instituto de Tecnología en Cambridge, Estados Unidos, académicamente abogado en la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Wharton Business School, Penn University en Estados Unidos, sobre escalonamiento de negocios en forma exponencial, doctorado en Ciencias Políticas, magíster en Derecho Administrativo, máster en Políticas Públicas y diplomado en Derecho 4.0 por la Universidad Austral. Doctor Vilas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Sí, se escucha bien. Muchas gracias por la invitación a Cari, gracias Joana, gracias Ángulo
conceptos anteriores. Yo quisiera referirme más un poco a la actualidad que está pasando en este momento, que ha pasado en estos últimos días, y plantear el debate en esos términos. La verdad que desde el punto de vista académico, como decía Joana, la inteligencia artificial ya tiene mucho recorrido, pero desde el punto de vista popular, el 30 de noviembre pasado, el 2022, va a ser recordado, como dice Ariel Torres, el periodista, como el día en que las máquinas empezaron a hablarnos. A mí me gusta decirlo de otra manera, como el día que analógicamente se popularizó el concepto de inteligencia artificial y cuál era la potencialidad de la inteligencia artificial. Todo el mundo ahora puede acceder a una inteligencia artificial y puede entender cuál es su potencialidad y también a los efectos también de producir sorpresa, escándalo, miedos, todo tipo de circunstancias. Digo el 30 de noviembre porque fue el día en que salió ChatGPT al mercado, un chat que ustedes todos conocen, fue hecho por OpenAI, una empresa que oportunamente formó Elon Musk, después dejó y ahora es el 49% de Microsoft. Fruto de esta revolución que planteó ChatGPT, empezaron a haber detractores, empezaron a haber objeciones, gente que estaba muy a favor, y hace algunos meses, tanto Elon Musk como Harari y otras personas del ámbito de las empresas plantearon la opción de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo creo que esto fundamentalmente tiene dos objeciones importantes. Una es una objeción geopolítica, es decir, es imposible frenar en este momento el desarrollo de la inteligencia artificial, porque además ya lo empezaron a hacer todas las otras empresas. Y desde el punto de vista geopolítico, es que hay una competencia con China y con Rusia, pero sobre todo con China importantísima, y no se podría dejar de desarrollar este tipo de tecnologías para darle esa prioridad a China que directamente no está de acuerdo con los esquemas de Occidente. Personalmente considero que el ChatGPT o todas las inteligencias artificiales que han venido sucediendo en este tiempo, GPT-4 particularmente, Bard ahora que es la de Google, Bing, ChatGPT que es lo mismo pero de Microsoft, todas las que van saliendo, en el fondo lo que están haciendo es acelerar muchísimo el trabajo de aquellos perfiles de trabajadores de lo que llamábamos antes cuello blanco. Esto tiene la problemática que son trabajos bien pagos, son trabajos de clase media, y que va a ser una circunstancia que nos va a llevar a ver qué puede llegar a pasar con la reconversión laboral de este tipo de gente. De hecho, ya estamos viendo circunstancias bastante complicadas. Por ejemplo, IBM ya va a echar 7.000 personas para reemplazarlas por IA, Accenture 17.000, Amazon echó ya 8.000, ahora 9.000 más. Es decir, empieza a haber en la industria una preocupación por este tipo de reemplazo y cómo se va a adaptar el mercado a este tipo de circunstancias. De hecho, la discusión se da porque en la revolución industrial, cuando lo que se automatizó fue el trabajo manual, eso implicaba también el desarrollo de máquinas o desarrollo de fábricas que le daban el tiempo de reconvertir laboralmente a la gente. En cambio, en este caso, la herramienta de logística, de reconversión está acá, es inmediata, y con lo cual no da tiempo suficiente a poder reconvertir a las personas al trabajo que tienen que hacer. El otro punto que quisiera tratar es que
creo que algo importantísimo en la inteligencia artificial es que viene a cuestionar, viene a interpelar al hombre en cuanto a qué es el hombre. Porque aquellos que hoy en día fundamentalmente se oponen a las inteligencias artificiales, digo el caso de Elon Musk, que a su vez después creó otra empresa para hacer la inteligencia artificial, o Harari, lo que plantean fundamentalmente Harari es que este tipo de inteligencia artificial, al manejar la cultura, va a modelar la cultura a través del idioma y que por lo tanto ese relato va a tener una consonancia de poder y que en el fondo tiene cierta razón. Pero esto es una reducción del hombre de una manera cientificista. Es como si el hombre solamente fuese razonamiento. Yo personalmente creo que no lo es. El hombre es mucho más que razonamiento, que no se puede reducir a un algoritmo, y que el hombre tiene intuición, tiene pasión, tiene capacidad de abstracción, tiene capacidad de tener un sentido de trascendencia, de religiosidad, que nunca va a poder ser reemplazado por ningún tipo de máquina. Por eso creo que ahí nos interpela realmente qué es el hombre, y es algo que nosotros culturalmente vamos a tener que responder, y fundamentalmente entender que ninguna de estas herramientas nos van a reemplazar, sino que van a ser herramientas y nos van a ayudar en el trabajo cotidiano. Algunos estudios, justamente en cuanto al trabajo cotidiano, algunos estudios que últimamente salieron, tanto de Wharton como del MIT, plantean que la productividad con este tipo de herramientas aumenta entre un 30 a un 80%. La productividad en trabajos de este tipo, ¿no? El punto ahí es ver cómo se va a utilizar. Y acá creo que fundamentalmente hay dos formas. La típica que haría, calculo mucho de los empresarios, es esa productividad de la pasaría a ganancia echando personal. La otra es desarrollar con esa ganancia de productividad mejores herramientas, mayor capacidad de producción y por lo tanto liderar el mercado. Yo creo que ahí está el desafío. Desde el punto de vista geopolítico o de lo que nos toca a nosotros, creo que Latinoamérica hasta ahora no ha tenido una respuesta adecuada a esto. Sí hay algunos planteos desde el punto de vista de algún proyecto de leyes o algunas leyes que han salido para mitigar los riesgos, como bien decían, de sesgos. Personalmente a mí los sesgos no me preocupan porque si estas herramientas han sido educadas o, mejor dicho, entrenadas por seres humanos, es lógico que esos sesgos se trasladen a las máquinas. Lo que hay que hacer es mitigar esos sesgos. Lo que sí me preocupa es que no tengan moral. Esto es algo que tiene que quedar claro. No es el problema de una minoría, de un sesgo étnico, por ejemplo, no sé, en el caso de Estados Unidos, que ciertos sistemas legales discriminaban a los afroamericanos y a los latinos, pero no libertad condicional. El problema es que la máquina no tiene moral, no responde a nadie. Nosotros respondemos a personas, respondemos a nuestras familias, respondemos a criterios, a valores. La máquina no. Por lo tanto, si a la máquina se le dice cómo resolver el problema de la falta de agua en el mundo, es posible que la máquina nos diga directamente que hay que reducir la población de 7.000 a 3.000 millones de personas. Porque es la solución racional. Entonces, creo que el punto ahí es empezar a entender, por eso digo que nos interpela como seres humanos, empezar a entender que la regulación de la inteligencia artificial tiene que apuntar sobre todo a que siempre el ser humano tiene que estar al final del proceso. Esto de Joana antes lo decía, creo que es fundamental la auditoría y el control del proceso de cualquier tipo de inteligencia artificial, porque son en sí mismas siempre cajas negras, y por lo tanto uno no puede saber el resultado que va a tener. En este sentido, de regular o no, creo que hay dos visiones. Una
La inteligencia artificial, antes que nada, es poder. Es poder en forma de conocimiento. Y todo poder, como ustedes saben, y como el Señor de los Anillos nos enseñó en su momento, es un tema peligroso. Y por lo tanto hay que llevarlo con mucha inteligencia, por decirlo así. Por lo tanto, la regulación tiene que apuntar, por un lado, a fomentar el uso de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad de todas las cosas, porque además ya es un hecho, es decir, son esas tecnologías que cuando se ponen en el mercado ya no se pueden sacar, ¿no? Si la bomba atómica se puso en el mercado ya no se puede sacar. Y lo mismo pasa por ahí. Y por lo tanto, fomentar su desarrollo, pero mitigar sus riesgos fundamentalmente en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la moralidad, en cuanto al control de transparencia, en cuanto al hecho fundamentalmente de tener no solamente un plano ético, sino un plano moral detrás de todo ello. Acá podemos citar 3 modelos de regulación que se están discutiendo ahora. Permiso. Un modelo de regulación que es el más soft que hasta ahora se ha dado, la autorregulación por parte de las empresas. La autorregulación por parte de las empresas es atractiva porque al Estado no le da, solamente le da una capacidad de supervisión, pero también es muy atractiva para las empresas, porque en el fondo ellas son las que determinan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y muchas veces se confunden con sus propios intereses. El otro modelo, un poco más, y es hacia el va fundamentalmente la Comunidad Económica Europea, es en cuanto a los usos. Los usos de estas herramientas. En este sentido, hace muy poco, hace 6 días, el Parlamento Europeo votó a favor de una recomendación que han dado los expertos de la Comisión Europea en cuanto a hacer una ley de inteligencia artificial, y donde se plantean los diferentes niveles de riesgo. 4 niveles. Un primer riesgo arriba de todo, que es un riesgo inaceptable, donde entrarían, por ejemplo, los casos de uso de seguimiento y de puntuación, como se quiera hacer en China. Se le da puntuación a las personas para poder acceder posteriormente de acuerdo a cómo se comporta el régimen. La vigilación masiva por parte, a través de face recognition, por parte del Estado, o por parte también de entidades privadas. Todo tipo de acción que implique realmente un totalitarismo, que fundamentalmente la inteligencia artificial lo hace muchísimo más fácil. El otro nivel de riesgo, el segundo, donde ya sería aceptable, pero con un factor de riesgo importante, es aquel que requiere cierta evaluación para poder ser aprobado. Ese sería el caso, por ejemplo, de autos autónomos, porque uno no puede largar a la calle autos autónomos que utilizan inteligencia artificial sin tener algún tipo de garantía de que esto no va a producir accidentes u otro tipo de cosas. Bueno, esto, y después también hay otros. Un tercer nivel que ya sería de menor riesgo, donde están, si bien son importantes, pero no son desde el punto de vista de riesgo humano tan importantes, donde estarían las deepfake y otros tipos de regulaciones que, si bien son importantes, no hacen a la vida, sino que hacen en todo caso a la respetabilidad y al honor de las personas. En este caso yo creo que es importante también empezar en la educación, a educar de una manera diferente a nuestros pueblos, en cuanto a que todo lo que es en el mundo digital no es algo verdadero. Y esto es importante porque de hecho, desde siempre hemos tenido esta visión de que aquello que se proyectaba en la pantalla era algo verdadero. Hoy en día debemos cambiar este esquema y plantear que en realidad lo que está en la pantalla en principio no es verdadero.
y por lo tanto hay que buscar la verdad dentro de toda esta tsunami de información que estamos recibiendo cotidianamente. Y por último, otros usos que ya son usos libres, donde el riesgo es menor. Esto es lo que plantea la Comunidad Económica Europea. Por otro lado, Estados Unidos tiene una visión más liberal, por decirlo así, pero no ha dejado de plantear últimamente el hecho de la necesidad, como bien decían, de hacer una regulación. Y para esto también, en los últimos 15 días, ha invertido 140 millones de dólares para crear seis agencias de control de inteligencia. Y por último, el último jugador, China, lo que ha hecho es, sí, ha sacado su regulación, pero lo que ha dicho es que todos estos sistemas de inteligencia artificial tenían que estar aprobados por parte del régimen y no podían actuar en contra del régimen. Y el último esquema de regulación, que no me parece mal, que me parece que podría llegar a ser muy adecuado para ciertos casos, es un esquema más parecido al tema de los medicamentos, con auditorías algorítmicas, y donde se va desarrollando el producto conjuntamente y se va presentando al ente regulante, y en ese caso se aprueba o no se aprueba de acuerdo a cómo fueron dando los resultados. Estos son los tres esquemas que fundamentalmente se están planteando a nivel mundial. Ya en la Argentina, lamentablemente nosotros no tenemos una política pública de Estado referente a esto. En la época de Macri hubo un intento a través de una resolución del Ministerio de Ciencia y Tecnología de sacar un plan de inteligencia artificial, quedó en la nada. Hay algo en el gobierno de la ciudad, pero no tenemos realmente una política de Estado planteada en términos realmente fuertes. Y dado que es un instrumento fundamental para el futuro, tanto que se está peleando Estados Unidos y China por esto, creo que es urgente que todo el cuadro político y que compone los decisores en la Argentina deben tomar cuenta de esto y llegar a una política de Estado para poder aprovechar las ventajas que tenemos y tener, aunque sea un lugar como players en el futuro de la IA. Muchísimas gracias, doctor Vilas. Muy interesante todo. Bueno, una de las cosas que pasan en estas reuniones es que venimos a buscar respuestas y siempre terminamos con más preguntas que respuestas. Quería hacer algunos pequeños comentarios. Lo que dijo el doctor Cetrangolo, creo que el desafío de los riesgos, ¿no? Cómo uno prepara a los actores, ¿no? La relación docente-alumno, considerando que hay una enorme brecha generacional de chicos que son nativos digitales y profesores que no lo son. El otro tema son las relaciones público-privadas, que son las que van a permitir que haya una regulación que sea digamos, útil y efectiva. La otra cuestión es si va a haber abogados que terminen siendo brokers de información jurídica, ¿no es cierto? Para el doctor Lafaliero, yo el aceleracionismo lo había llamado populismo tecnológico en su momento, y creo que tiene mucho que ver con la competencia entre las empresas. Por eso la tecnología está un poco cruda, pero la alargan lo antes posible por un tema de competencia. La otra cuestión importantísima es la cuestión de la caja negra, ¿no? Yo no sé si el que hace el código puede modelar, ¿no? Modular el sesgo, digamos. Me parece difícil. Y después la otra cosa muy interesante que mencionaste fue el tema del Mago Dios y el ejército de esclavos que cargan la información para que lo que termina siendo inteligencia artificial en realidad termina siendo un trabajo humano. La discusión es si la legislación va a ser nacional o va a ser global. Da la impresión, Estados Unidos, como tiene empresas importantes, tiene un lobby más fuerte y la cosa se hace más difícil la regulación. Europa la lleva más fácil porque hay menos empresas importantes. El tema es que hay un crecimiento exponencial de la tecnología y
y las regulaciones van prácticamente en forma lineal, ¿no es cierto? El otro tema, el tema de si frenar el desarrollo, conviene, porque no está solamente el tema geopolítico a lo que decía el doctor Díaz Colorado, sino también el tema de los delincuentes, que son los que más rápidamente van a tratar de usar esto. Stuart Russell, sé que está trabajando en la OECD y él habla de hacer una convención internacional parecida a la Convención de Budapest para regular la inteligencia artificial. Tom Wheeler, que estuvo acá en una reunión virtual, él habla del agilismo en la regulación, lo que de Pablo en su último libro habla de masilla, habla de arcilla-masilla o arcilla-arcilla, digamos, o sea, permitir que la regulación se vaya adaptando a través de diversos controles y que no sea una regulación, como es el caso de la regulación laboral en Argentina, que es para siempre, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, yo les agradezco muchísimo. No sé si vamos a ir a las preguntas ahora. Bueno, tenemos la primera pregunta que viene de un participante virtual. Pregunta de Alejandro Bongiorno para la doctora Faliero. ¿Estas observaciones que merece el uso de la inteligencia artificial tiene particularidades en los casos de inteligencia artificial generativa como el chat GPT? Sí, a ver, desde ya, porque, perdón, hablo normal, mejor. En relación a la utilización de sistemas como lo que es ChatGPT y las diferentes variaciones que tiene, claramente esta industria del tagueo que les mencionaba es lo que hace que funcione. Es decir, el ChatGPT es una herramienta de búsqueda combinatoria excelente para ese tipo justamente, ¿no?, de tarea. Pero lo que tenemos solamente de implicancia es que no tenemos una uniformidad comprobada sobre la calidad de aquello que arrastra. Y por otra parte, la falta de criterio que puede llegar a tener quien opera la herramienta no va a capacitarlo justamente para distinguir si lo que le trajo es bueno o es malo. Es decir, por eso hoy en día prácticamente todas las recomendaciones de utilización de esta herramienta o de la integración de la misma, por ejemplo, a los despachos de los abogados, sea para la utilización de la misma en tareas rutinarias que son de baja criticidad. O sea, herramientas en las cuales uno puede acelerar, por ejemplo, la respuesta a correos electrónicos formales, la elaboración de documentos en los cuales se describan situaciones muy básicas o elementales, pero no textos jurídicos complejos o que tengan realmente impacto, por ejemplo, en lo que sería la elaboración de un conteste, de una demanda, etcétera, como se lo está pretendiendo, porque la calidad jurídica que tiene el operador jurídico es insustituible en ese sentido, así que podemos utilizarlo como buscador avanzado, puede servirnos para eso, pero las implicancias de su integración con procesos de servicios legales para con los clientes puede tener un efecto de disminución, obviamente, de la calidad del ejercicio. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Ahora, entonces puedo preguntarlo. Digamos, ahora se supone que si el sistema va aprendiendo, está claro que el costo de cargar la información es altísimo, por eso han usado algunos servicios que son que deben ser más económicos, digamos, para... Ahora, teóricamente, si el sistema aprende, podría ir mejorando con el tiempo la calidad de la información. Ahí me decía, por ejemplo, decía la otra vez Hugo Skolnick, que ellos para tomar algunos exámenes, ellos hacen las preguntas en función de aquellas cuestiones en que el chat se equivoca o que da respuesta errónea, digamos, ¿cierto? Como para verificar que no usen el chat para responder. Pero justamente para eso vas a necesitar de otro lado a alguien del tamaño de Hugo Skolnick para seleccionar qué pregunta esquiva el chat. En ese sentido, hoy en día existen herramientas de detección porcentual, no con certeza, de la utilización, por ejemplo, de ChatGPT. El caso típico para el sector educativo es el hecho de pasar a través de estas herramientas que te da un porcentual estimativo de la probabilidad de haber utilizado previamente en ese texto una herramienta con estas características por simplemente el patrón combinatorio de los argumentos utilizados. Pensemos que ChatGPT va haciendo una secuencia argumental no pensada en la sustancia del contenido,
sino en el éxito de la combinatoria, o sea, quienes lo verifican, por empezar los usuarios y quienes taguean. Por lo tanto, hay una suerte, como decirles, de comprobación circular del éxito de la respuesta que no se materializa del otro lado, porque del otro lado, cuando tengas que esquivar esa herramienta, vas a necesitar, como por ejemplo en el ámbito jurídico o en el ámbito, ¿no?, de las ciencias de la computación, un experto en ciencias de datos, un doctor en derecho y demás para comprobar la certeza de lo que se está utilizando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Carlos Chal, soy yo. Soy ex NACOM, ya no estoy más en el NACOM, una noticia de hace unos meses. Lo que quería preguntar es, la duda que tengo, que usted la planteó muy bien, doctora, es el tema del sesgo. Bien, ¿qué sesgo tiene lo que determina si hay sesgo o no hay sesgo? Yo no puedo olvidarme de mi formación de ingeniero, cuando hay que resolver un tema de frecuencias y tiempo. ¿Cómo sabemos que un reloj patrón que tiene una 10 millonésima de precisión se equivoca? Entonces hay una comunidad de otros relojes que lo testean. Se me ocurre que podría estar por ese lado, aunque yo no estoy seguro. Me parece que la doctora podría responder esta cuestión. Bueno, en primer lugar coincido absolutamente con lo que estás diciendo y a eso me refería con la cuestión de prueba diabólica respecto de lo que se llama hoy en día otra nueva industria que también ha dado lugar a la inteligencia artificial, que es la industria de la auditoría algorítmica. ¿Por qué? Porque quien audita, a ver, pensemos desde la base lo que les comentaba de que quien programa la herramienta manipula, o sea, el algoritmo en sí mismo como herramienta diseñada, depende obviamente de los intereses de quien ordena la programación. Es decir, ya tenemos un sesgo de base de quien invierte en el desarrollo del proyecto, quien da las indicaciones sobre qué parámetros tiene que considerar la herramienta, y por otra parte pensemos que desde el ámbito de lo tecnológico los algoritmos vienen a surtir el efecto técnico que las cláusulas generales predispuestas en la contratación cumplían en el ámbito de lo contractual. Son cláusulas maximizadoras de ganancia. La utilización de algoritmos se hace a los fines de maximización de ganancia. Entonces, sabemos que ya hay un sesgo de entrada. El algoritmo beneficia al productor, beneficia al responsable de tratamiento. No está diseñado nunca ni pensado en quién, en el titular del dato que es receptor de esa maniobra de tratamiento. Entonces ahí ya tenemos un sesgo de entrada, que es beneficiar, o sea, el resultado, como sea, va a beneficiar a quien invierte en el proyecto. Por otra parte, la selectividad de los parámetros ahí ya da lugar al sesgo de la mano de quien programa, o sea, la traslación del sesgo de quienes técnicamente programan la herramienta. Y además de esto, la herramienta se entrena con sets de datos, por lo tanto, el sesgo presente en los sets de datos es el sesgo que también se impregna en los resultados futuros que va a arrojar la herramienta con ese procedimiento que mencionábamos, ¿no?, de caja negra. Entonces, ahí tenemos todo un pool de sesgo. Y por otra parte, tenemos la capacidad nosotros de auditar el sesgo, que en primer lugar queremos buscar, porque ahí tenemos una cuestión de intencionalidad. Si el que hace la auditoría no quiere mirar un determinado tipo de latencia de sesgo, no la va a observar. Y por otra parte, tenemos el problema de que nosotros podemos detectar, como veníamos charlando antes en materia de discriminación, en el caso de mirar uno solo de los efectos del sesgo, porque el sesgo discriminatorio en materia de género, de etnicidad, de grupos minoritarios, de posturas no hegemónicas, es uno solo de esos impactos del sesgo. Tenemos también sesgo lingüístico, sesgo cognitivo, hay otros tipos de sesgo que se pueden materializar y que son mucho más impalpables, que es decir, de la muestra no encontré a alguien que no sea caucásico que haya pasado por el algoritmo victorioso. Entonces, cuando no tenemos sesgos que son palpables, ese sesgo se oculta con una mayor facilidad. Por lo tanto, dependemos de la sinceridad de quien ejecuta esa auditoría algorítmica, de si va a ser capaz o no de señalarnos esas entidades, entre comillas, discriminatorias o conculcatorias, vejatorias, que puedan llegar a arrojar esos resultados, si es que tiene la sinceridad de hacerlas notar. Puesto que si no es su función hacer notar eso, va a aprobar la herramienta y va a decir, de la auditoría el resultado fue victorioso, y por eso yo digo que los sistemas de auditoría algorítmica, sin perjuicio de que era el camino auditar y controlar, tenemos un problema que es el conflicto de intereses en la realización de tareas de auditoría, que es el mismo problema que tenemos en materia de protección de datos personales, de la imparcialidad de las autoridades de aplicación en materia de datos.
Si tenemos que juzgar respecto de quién realiza el rol de controlante, está claro que ese rol de controlante lo tiene que realizar desprovisto de conflictos de interés y no dependiendo de nadie. Por ello siempre insistimos, ¿no?, en el área de datos de la autarquía y la autonomía de las autoridades de aplicación en el tema, y mismo en el rol interempresario, lo que sería el delegado de protección de datos, que responda solamente a la máxima autoridad de la empresa, no a los sectores que tiene que controlar. Y en el caso de la auditoría algorítmica tendríamos un supuesto parecido. ¿Por qué? Porque en el caso tendríamos una autoridad que está certificada por el Estado, que va a decir, esta es la auditoría algorítmica válida para bendecir los algoritmos, y que si es parcial, ahí ya tenemos un problema en cuanto al derecho de defensa y la bilateralidad que puede existir respecto de los titulares de los datos, que, sin perjuicio de que el algoritmo esté auditado y haya sido certificado positivamente, ven en ellos el efecto discriminatorio igual, a pesar de la bendición administrativa. Eso por un lado, de lo que puede ser el conflicto de interés, pero también tenemos el otro problema, que la auditoría algorítmica nunca va a ser capaz de determinar el dinamismo de la discriminación. La discriminación es una entidad de orden dinámico. Hoy en día algo es discriminatorio, en el futuro corregimos esa entidad discriminatoria, y es posible que en una sociedad del futuro aquellas cosas que para nosotros hoy en día eran corrientes devienen en discriminatorias y aberrantes. El ser humano tiene la capacidad de revisión, de contexto y de sensibilidad para mutar ese criterio discriminatorio. Ejemplo, en la época en la que estamos no hubiera sobrevivido entre nosotros la televisión y los mensajes televisivos de los años 70. Está muy claro, pero nosotros hemos tenido la capacidad de cambiar nuestro criterio con el paso del tiempo y aprender de nuestros errores e incorporar ciertos parámetros que eran discriminatorios, que en el pasado eran corrientes y eran socialmente admitidos. La herramienta no va a tener esa capacidad de aprendizaje, al menos que alguien meta mano en el código y le diga, este nuevo parámetro es discriminatorio. Por lo tanto, la auditoría algorítmica va a autorizar un montón de entidades que en el futuro van a ser altamente discriminatorias y que van a estar bendecidas por la autoridad. Por lo tanto, la auditoría no solamente tiene que ser congelada en un momento del tiempo de la herramienta, sino permanente y dinámica. Otro gran problema sobre la implementación. Quien mira todos los días, por ejemplo, imagínense en sentencias de justicia, ¿quién audita todos los días el versionado online que se descarga de la herramienta del motor que nosotros aplicamos en sentencia? Porque una cosa es la auditoría, que te va a sacar la foto de la herramienta que se propone auditarse, y después al día siguiente te baja otra versión, se reescribe el código y te lo pueden volver hacia adelante y hacia atrás de manera como quieren. Por lo tanto, los resultados en el medio no van a haber sido auditados, pero realizados con la herramienta auditada. Así que bueno, se entiende. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta ¿Cómo no? al doctor, referido también con lo que decía la doctora Giovanna y también el profesor. El elemento moral, ¿verdad? Se habló del elemento geopolítico y del elemento moral. Dos cuestiones, la verdad, que son claves, y me gustaría si usted sería tan amable de ese elemento. Sí. Yo creo que desde el punto de vista moral hay una diferencia con el tema de los sesgos. Y como decía Joana, los sesgos tienen más que ver con el momento cultural e ideológico en el cual se plantean. Hoy en día puede llegar a ser alguna discriminación, mañana puede ser otra cosa, y va cambiando, va evolucionando. Pero también, naturalmente, esos sesgos los tenemos los humanos, por lo cual, de hecho, no le estamos exigiendo al sistema algo que en realidad no nos exigimos a nosotros muchas veces. Sí, que hay que ser controlado, pero, digamos, fundamentalmente hay otros que pasan. Yo he utilizado mucho estas herramientas, hay una visión antropológica detrás de cada herramienta, hay una visión ideológica detrás de cada herramienta. En base a preguntas yo he podido darme cuenta de que tienen esta visión ideológica, adaptada a la cultura actual y al relato actual a nivel mundial, pero hay algo del orden moral que va mucho más allá, que es este hecho de que la herramienta no entiende en absoluto la semántica de lo que está tratando. Lo que entiende es un tema netamente algorítmico, es la estadística llevada a su máxima potencia. Entonces,
No tenemos a alguien detrás que pueda tomar decisiones de acuerdo a un orden moral adecuado. Va a tratar de solucionar de la manera más óptima un problema, es lo único que va a llegar a hacer. Y creo que ahí se planteó un problema fundamental. Y por eso decía que interpelaba la instauración de la inteligencia artificial en estos niveles, interpela al ser humano en cuanto a qué es verdaderamente el ser humano. Hoy en día vemos mucha gente que habla de transhumanismo, vemos gente que ya está entusiasmada en trasladar las formas de pensar a las máquinas. He escuchado a algún influencer por ahí que era mejor, que iba a capear nuestros datos, va a capear el pensamiento y por lo tanto yo podía saber el día de mañana a mi abuelo qué me iba a contestar. Y el problema es que eso es dinámico, es decir, a lo sumo puedo capear cierto momento de cierta persona con cierto grado de maduración, en el mejor de los casos, pero no toda su evolución. Cuando yo le pido misma ChatGPT que me diga, bueno, Einstein, ¿qué pensaría de este tema? No es que me está diciendo exactamente lo que piensa Einstein, está comparando y dando, bueno, probablemente podría llegar a ser. Entonces yo creo que el orden moral sí es muy importante entenderlo, que estamos ante esta realidad y que el orden moral en el hombre nos lleva a hacer cosas que no son necesariamente del punto de vista matemático racional. Por eso yo hablaba de una crisis de cientificismo. Es decir, por ejemplo, en cuanto a la reconversión laboral, quizás el hombre tenga que plantear un tiempo de adecuación. Para la máquina eso no, tiene que ser cuanto antes. Entonces, creo que es muy importante esto, entender que el hombre no se mueve solamente por su racionalidad lineal, sino que tiene otros factores. Yo lo planteé en un artículo pequeño en la época del Mundial, que me gustó, que había una inteligencia artificial de Oxford que había planteado que el campeón iba a ser Francia. Pero lo había planteado mucho antes, que iba a ser Brasil y Francia los que iban a terminar. Y yo planteé ahí, el título decía que en realidad la final iba a ser la IA versus la pasión. Y ponía en la pasión la figura de Messi. Bueno, gracias a Dios me dio la razón, pero creo que esto es importante rescatarlo. Veo mucho problema respecto a cómo menospreciar al humano. Hay mucho miedo respecto a que el humano sea totalmente reemplazado, a que el humano ya no tenga lugar. Tampoco estoy de acuerdo con estas de un sueldo universal. Creo que el trabajo el trabajo hace a la persona, por lo tanto no se soluciona. Justamente estas soluciones de sueldo universal vienen por parte de personas a las cuales respeto muchísimo, pero que en este aspecto creo que se equivocan, como son en los más y otros políticos que tienen ese planteo. Pero la verdad que creo que no es una solución. No es una solución porque el trabajo es mucho más para la persona que un mero ingreso económico. Además, habría que verlo con especialistas económicos, a ver si realmente eso tiene sentido desde el punto de vista. Y me decías, desde el punto de vista geopolítico, creo que ahí se plantea una gran lucha. Es decir, que la tecnología y la inteligencia artificial tiene una potencialidad tremenda y lamentablemente lo que vamos a ir hacia regímenes cada vez más capitalistas, totalitarios, en el sentido de un control por parte de estados, tanto pueden ser, digamos, formalmente comunistas, China, pero después su economía es capitalista, pero un control de casi todos los factores que hacen a su población, y lo mismo va a pasar en Occidente cada vez más, y eso va a ir en contra de la democracia. Esto, donde la inteligencia artificial va a ser un elemento más tecnológico, una herramienta más para poder controlar cosas. Gracias. Tenemos una pregunta de... ¿La lees? Léela. Una pregunta de Eugenia Fernández para el doctor Vilas. ¿Qué opina sobre los sandboxes regulatorios como mecanismo regulatorio de la inteligencia artificial?
¿qué posibilidad existe de una posible aplicación en Argentina? Yo creo que creo que se puede, por de pronto hay que abordar. No podemos estar inertes sin ningún tipo de regulación. Es decir, estamos en el Far West y por lo tanto no existe ningún tipo de regulación. Y esto tiene que ser puesto en agenda en términos importantes. Muchas de las objeciones que he recibido en algún momento es que no tenemos los expertos, no tenemos la gente suficiente. Sí, es verdad. Pero la verdad es que tampoco podemos dejar de que sea tierra de nadie esto y que cada una de las empresas actúen como quieran. En ese sentido, creo que es importante plantear en términos de una ley, por lo menos ciertos parámetros éticos, ciertos parámetros donde se mitiguen los riesgos y donde también se fomente la IA para su desarrollo. Esto creo que es fundamental que cuanto antes tengamos inteligencia en esto y animo también a que la región tenga una posición respecto a esto. Es decir, la región Latinoamérica como tal, creo que puede, y Argentina liderar en ese sentido, puede plantear un esquema de regulación, aunque sea transitoria, que vaya evolucionando, bien decían acá, es decir, se necesita una regulación flexible, porque incluso todavía no se sabe todo lo que puede llegar a ser inteligencia artificial. Hay diferentes tipos de cosas que pueden llegar a ser en el futuro diferentes tipos de inteligencia artificial. Ni hablar el día, pero calculo que será dentro de muchísimo, en que la física cuántica se ponga en circunstancia. Entonces, yo creo que es fundamental poder entrar en una regulación sobre la IA cuanto antes. Julia, sí. gracias. No, por favor. Ok. Bueno, ¿querés? No, yo quería un poco seguir un ratito más con esta discusión que me parece importante. Yo no sé dónde leí a alguien que se refería al capitalismo y decía que los valores de la sociedad son los que imprimen la característica del capitalismo y cómo se aplica en esa sociedad, digamos. Yo creo que al final el sesgo tiene que ver con los valores de la sociedad y lo que la inteligencia artificial termine siendo va a depender un poco de los valores. El tema es ver si una sociedad tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de imponer esos valores. Un tema que se habló también es el tema de la adaptación, ¿no es cierto? Cuando la tecnología crece exponencialmente, la disrupción es permanente. Antes aparecía el tren, pasaba un tiempo, la cosa se adaptaba. Ahora como que la disrupción no, es continua, ¿no es cierto? Por eso Tom Wheeler habla que es un cambio de época. Dee Wheeler dice, los grandes cambios en la historia se han dado cuando ha cambiado la forma en que la gente se comunica, y dice, y la velocidad de la comunicación tiene que ver con la velocidad de los cambios, ¿no es cierto? El otro tema es el tema de la regulación. Cuando uno habla con uno que tiene que ver con las relaciones público-privadas, cuando uno habla con el sector privado no quiere ni por pasteles que el Estado se meta a regular. Y en realidad también hay mucha opacidad en toda esta cosa. Uno habla, qué sé yo, con algunas empresas que están en esto y es todo muy secreto, ¿no es cierto? Uno piensa qué banco central tenemos que tener que pueda controlar los algoritmos del fintech, ¿no es cierto? Y controlar los riesgos. Yo durante la reunión del G20 intenté hablar de lo que el Financial Stability Board había establecido, había comentado sobre los riesgos de la innovación financiera a través de la tecnología y no logré que nadie pronunciara ni una palabra, a pesar de que en Hamburgo se había hablado un poco de este tema. Va a ser una regulación, va a tener que ser regulación global, digamos, no va a poder ser una regulación nacional, porque de alguna forma estos negocios y estas empresas son todas empresas globales, digamos, ¿no es cierto? El otro tema es el tema que citamos también, el tema China, porque acá criticamos a China, pero la gran publicidad de la campaña de la ciudad ha sido la cantidad de cámaras que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, uno llega un momento que, yo no sé, digo, tener mi dirección en el DNI me parece que es una cosa terrible, ¿no es cierto? Sí, como que yo llega un momento que uno se siente bastante
oprimido, digamos, en una sociedad donde todo se sabe, ¿no? Por eso creo que el tema de los valores de la sociedad, lo que se decía recién, me parece que es una cosa absolutamente esencial. Y bueno, de vuelta, terminamos con más dudas que las que Una empezamos. pregunta, Sí. una pregunta más que quería plantearle a Jorge, hablando de la retribución universal, ¿no? La retribución universal evidentemente es un tema de actualidad y no es un tema solamente laboral o gremial, es un tema que tiene que ver también con lo que está pasando justamente con el desarrollo tecnológico. Hablamos de que pueden quedar sin trabajo 300 millones de personas, dijo por ahí alguien con inteligencia artificial, pero habrá que verlo si es así. Pero lo cierto es que aquello que decía Henry Ford, ¿no? Que el trabajador puede en definitiva no ser necesario, pero esta persona siempre va a ser necesario como consumidor, ¿no? Y agregaba que ¿cuánto tiene que ganar un trabajador? Y bueno, lo necesario para comprar un Ford, es decir, ¿cuál es el rol, el segundo rol del que trabaja? Consumir. Y si no consumen esas 300 millones de personas, todo lo que se produzca inteligencia artificial mediante no va a tener destinatario, nadie lo va a poder comprar. Consecuentemente, ahí es donde sí podría jugar un rol la renta universal, porque ahí reemplazaría el salario y mantendría el rol de consumidor de esas personas que no trabajan. Claro que esto tiene muchísimas más implicancias, es una simplificación absoluta lo que decimos, pero es un tema a analizar, digamos, desde este punto de vista, ya no del punto de vista, ni siquiera humano, del punto de vista económico. Es decir, cómo de seguir convirtiendo a esos 300 millones de personas, llamámosle, que sigan siendo consumidores. No sé qué opinás de... No, a ver, yo no soy... No, pues fuiste muy tajante en que no estabas de acuerdo. Yo no soy un especialista, no soy economista ni especialista en esto, pero sí una duda que me surge primariamente es si ponemos un sueldo universal, es como que todos subimos un piso, ¿no? Y por lo tanto todos estamos en cero. Es decir, con lo cual, digamos, creo que habría que estudiarlo desde el punto de vista económico. Creo que ha sido estudiado además por gente muy importante, incluso de la escuela austríaca. Yo apuntaba más al aspecto no tanto económico como consumidor, sino al aspecto humano de lo que implica el trabajo para el hombre. Lo que el Papa Juan Pablo II hablaba en la labor en Chersen, es decir, que el trabajo transforma, dignifica, da un sentido a la existencia del ser humano. Solamente mirar la circunstancia de los planes que hoy en día tenemos de gente sin trabajar provoca una gran frustración en toda la gente acá en la Argentina. Entonces creo que esto planteado en términos globales sería algo muy... Creo que puede ser una solución temporal, pero es una solución fácil para fundamentalmente las empresas que están implementando IA. Es decir, es lo mismo que dicen cuando dicen, no, pero se crean otros empleos. Sí, se crean otros empleos porque sí, siempre va a haber un grado de supervisión mayor, pero de 5 junior va a quedar uno solo, que va a ser el que va a supervisar. Los otros 4 no. Entonces, yo no tengo una solución, pero sí lo que digo es, no, y lo digo además como propietario de una empresa privada. Yo también tengo una empresa privada de tecnología, es una pyme, pero creo que no es una solución que debemos plantear fácilmente de decir, bueno, que se encargue el Estado, que se encargue... nosotros vamos por este lado y en el fondo estamos beneficiando siempre al más fuerte, porque la otra arista de esta, o la otra cara de esta revolución, lo que lo decía muy bien también Joana, es una gran concentración de poder dentro del ámbito de algunas pocas empresas. Es decir, y estas pocas empresas realmente van a tener poderes tremendos sobre la global. Y ni que hablar si el día de mañana plantean sistemas monolíticos de programación, donde solamente ellos sean los que manejen estos sistemas. Entonces, creo que es importante no reducir el debate a las cosas que se plantean como mágicas y bueno, y ver a ver
el sentido, el bien común que puede llegar a ser para todos, incluyendo con la incorporación de la inteligencia artificial, pero que tiene que tener, antes que nada, el sentido del bien común. No puede tener el sentido de prevalecer solamente los intereses de estas empresas. Sería un 1984. De hecho, lo estamos viviendo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del grupo que están con nosotros hoy, particularmente a la doctora Rojo de la Universidad de El Salvador, que está aquí con nosotros y ha sido parte coorganizadora de este evento, al igual que la doctora Toscano, se fue la doctora, ahí está. Al igual que la doctora Toscano que está con nosotros, que ella sí es miembro del grupo. Y la doctora Rojo es también miembro de esta cooperación que estamos teniendo con la Universidad de El Salvador, y de la cual producto muchísimas gracias a todos por venir, por colaborar, y a todos quienes virtualmente han estado con nosotros también, que son bastantes, y les agradecemos muchísimo la presencia hoy aquí. Muchísimas gracias a todos. Un aviso parroquial, como se dice. La próxima reunión va a ser el día 30 y la doctora Olga Cavalli va a hablar del tema de la conectividad y la infraestructura. Me alegra que el ingeniero Chapa haya dejado la ENACOM porque Bueno, vamos a poder explotarlo un poco más en su función de más líbero ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos. gracias. Muy bien.